queda la grabación. Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces, ahora sí, vamos a hablar de la transformada de Laplace. Entonces, con el tema de la transformada de Laplace, les estaba comentando, lo ideal es que nosotros tengamos ya la claridad de la temática, o sea, que ya hayamos visto cómo se aplica la transformada de Laplace, y eso lo vemos en el curso de señales y sistemas. Sin embargo, en caso tal que alguien no lo haya podido ver antes, por la razón que sea, o que lo esté viendo en este momento a la par, no significa que vaya a tener inconvenientes o que no vaya a poder desarrollar la actividad, no, simplemente pues que va a tener que darle un poco más de dedicación para entender la temática. Realmente el trabajo que nosotros hacemos acá, como tal de la aplicación de la transformada de Laplace, va muy ligado como a una aplicación de unas tablas básicas. Entonces no vamos a ahondar tanto en el tema como lo hacen en ese curso. Entonces el método de la transformada de Laplace, ¿qué es lo que nos permite hacer a nosotros? Transformar o pasar las ecuaciones diferenciales, que en teoría cuando nosotros vemos una ecuación con derivadas, siempre tendemos a creer que es de difícil desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con esto? Que al aplicar la transformada de Laplace, simplemente llevamos esas ecuaciones diferenciales a una forma algebraica, es decir, que nosotros podamos decir que es una ecuación algebraica como las que veíamos cuando empezamos a ver álgebra. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la aplicación de la transformada. ¿Qué es lo que nos dice la transformada? Que nosotros podemos tener funciones, si se dan cuenta, acá nos aparece con la letra minúscula, X funciones, X número de funciones, y esas funciones nosotros las vamos a pasar por el procedimiento matemático de la transformada de Laplace y nos las convierte en una característica especial. Pues aparte que nos pasa del tiempo a la frecuencia, si ustedes se dan cuenta, las F que teníamos en minúscula ahora nos aparecen como mayúsculas. Y eso simplemente lo que nos indica es que estamos pasando de un plano, en este caso un plano en el dominio del tiempo, a algo que es el dominio de la frecuencia. No sé si ustedes recuerden cuando veíamos en matemáticas que nos hablaban del semiplano complejo, cuando hablaban del plano cartesiano, que nos mostraban el plano cartesiano, y nos hablaban algo de los semiplanos complejos, que nos aparecían los números imaginarios. Entonces, algo así es lo que nosotros venimos a hacer acá. Entonces, pasamos de una ecuación diferencial donde teníamos derivadas y vamos a pasar a unas ecuaciones donde nos aparecen términos de la letra S, pero esa letra S tiene una connotación que depende de los números imaginarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, al hacer ese paso, tenemos que tener una característica principal, y esa característica principal es la que nos indica acá, que esas ecuaciones diferenciales deben ser lineales. ¿Y qué significa que sean lineales? Hay un principio de linealidad que es la que nos aparece acá en la parte inferior, que nos dice que si yo le aplico una transformada de Laplace a dos ecuaciones sumadas, es lo mismo como si yo se las aplicara a cada una de manera independiente. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la ecuación como en un mismo corchete, ¿sí? Entonces, a lo que quiero ir es que lo que hacíamos en álgebra, que hacíamos las leyes asociativas y las leyes distributivas, que nosotros podíamos aplicarla. Por ejemplo, vamos a multiplicar toda una expresión, toda una ecuación que tenemos dentro de un paréntesis por 2. Eso significaba que todos los términos que teníamos dentro del paréntesis los íbamos a multiplicar por 2. Entonces, algo así es lo que venimos a hacer acá, que todo lo que esté dentro de la ecuación va a pasar por el mismo procedimiento. Para poder hacer eso, esas ecuaciones tienen que ser lineales. ¿Y qué significa que sean lineales? Que no tengan ninguna característica de un radical, de un exponencial, de una función trigonométrica o logarítmica, ¿sí? Entonces, por esa razón es que se les hablaba de que todos los sistemas eran lineales, y dentro de la guía anterior había un punto donde nos decía que teníamos que linealizarlos, solo que pues uno de los sistemas que trabajamos era no lineal, pero tomamos la decisión de trabajarlos todos como si fueran lineales para no entrar en unas temáticas que pues no le corresponden a este curso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la transformada de Laplace? Entonces, en la transformada de Laplace, nosotros
pasamos a hacer ¿cómo sería? Lo que les decía ahorita del plano cartesiano. Entonces lo que hacemos es que ya no solo trabajamos con números reales, sino empezamos a trabajar con esa parte del plano cartesiano que normalmente no estamos acostumbrados a utilizar o a tocar, y son los números imaginarios. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que también muchos de los elementos que nosotros vamos a utilizar, entonces los vamos a tener que llevar a la manera lineal para poder empezar a trabajar acá. Paula me está indicando que en sus ecuaciones tiene raíz. Si en las ecuaciones tienes radicales, tienes que ver qué es lo que tienes en el radical. Si en el radical tienes la variable que vas a utilizar como la, digamos, es la salida del sistema, que me imagino que me estás hablando del ejercicio B, nos toca aplicarle series de Taylor para linealizarla. Y ya con las series de Taylor es que se lleva al sistema a que quede lineal. Entonces, tenemos que llevarla primero a su forma lineal para que así la podamos pasar por Laplace, porque si no la tenemos lineal, no la podemos pasar por Laplace. Es un requisito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? ¿O qué es lo que logramos con la transformada de Laplace? Entonces, por un lado, verificar cómo funciona el sistema para desarrollarlo de una manera más sencilla. Por otro lado, que nosotros podamos determinar el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. Sobre todo, pues el teorema de valor final. ¿Qué me viene a representar el teorema de valor final? Teorema de valor final lo que me indica es el punto máximo o a dónde me lleva o en qué punto tiene que estabilizarse mi sistema. Entonces, todo va relacionado. Si ustedes recuerdan en la guía, ahorita que la vimos, en la guía nos dice, primero aplique Laplace. Después de que aplique Laplace, obtenga la función de transferencia. Después de que obtenga la función de transferencia, determine la estabilidad del sistema. Después de determinar estabilidad, determine el comportamiento transitorio y estacionario. Yo no puedo determinar el comportamiento transitorio y estacionario si no tengo la transformada de Laplace. Yo no puedo determinar la estabilidad si no tengo la transformada de Laplace. Entonces es importante que nosotros hagamos tal cual como lo indica la guía, porque pues esa es la secuencia, ese es el orden que se debe llevar. Entonces, entrando ya en lo que es la transformada de Laplace, lo que les indicaba ahorita, no importa si ustedes no han visto el curso, lo que sí se necesita es pues que ustedes tengan, por ejemplo, estas tablas a la mano. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Realmente pues es la aplicación base de las transformadas. Solo que pues depende de qué tipo de variable nosotros tengamos en el dominio del tiempo. Entonces, algo que sí quiero que pues ya ustedes con mayor tiempo lo verifiquen es acá la propiedad de las propiedades que aparecen acá al lado derecho. Acá vamos a trabajar lo del valor final, pero sí los invito a que pues ustedes verifiquen un poco más allá algunas de ellas para que entendamos más el tema de la transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la transformada de Laplace? Convertirnos una ecuación diferencial en una ecuación de tipo algebraico. Su solución se obtiene a partir de unas operaciones básicas de álgebra, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial muy similar a alguna de las que ustedes obtuvieron en el desarrollo de los sistemas que se entregaron en la actividad pasada, en el anexo 2. Entonces, tenemos una ecuación diferencial, sabemos que está en el dominio del tiempo, tenemos una derivada, y tenemos tres variables diferentes. Tenemos B1, tenemos IL y tenemos BC. Entonces tenemos tres variables, tenemos que es en el dominio del tiempo y tenemos derivada. Entonces estamos cumpliendo las características. No tenemos radical, no tenemos función trigonométrica, no tenemos ninguna función especial, por lo tanto esta ecuación es lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Laplace? Entonces, como encontramos en la segunda ecuación, le aplicamos Laplace a todo lo que tenemos en la ecuación. Tanto lo que tenemos al lado izquierdo del igual, como lo que tenemos al lado derecho del igual.
Entonces, acaba una de las leyes que les estaba comentando, la ley asociativa o distributiva en su función contraria. Es lo mismo que yo le aplique Laplace a toda la ecuación o decir que le aplico Laplace a cada uno de los términos. Si se dan cuenta, arriba, la segunda ecuación, en el segundo renglón, tengo Laplace a toda la ecuación y en el tercero le tengo Laplace a cada uno de los términos. Independientemente de cómo yo la desarrolle, el resultado al que debo llegar es el mismo que tengo acá en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, algo que van a encontrar en las reglas de Laplace es que si yo le aplico Laplace a una derivada, su equivalente es este que tenemos acá. La derivada, cuando yo le aplico Laplace a una derivada, el equivalente es la letra S. Por la variable, si estoy derivando IL, la variable sigue siendo IL, solo que acá me cambia del tiempo a la frecuencia, pero multiplicándola por S. La representación laplaciana de una derivada es la letra S. Y en el resto de los términos se mantiene igual. De un tercio, entonces Laplace de una constante sigue siendo la misma constante. Y acá tengo B1. B1 en el dominio del tiempo. Yo le aplico Laplace, no es tan derivada, no tiene característica especial, simplemente le hago el cambio de variable. Pasa del tiempo a la frecuencia. Si nos damos cuenta en el segundo término, ¿qué tenemos? Laplace de 10 tercios sigue siendo el mismo 10 tercios. Laplace de IL en el dominio del tiempo sigue siendo IL, solo que le cambiamos al dominio de la frecuencia. Y lo mismo con el tercer término. Laplace de una constante sigue siendo el mismo valor y lo que hacemos es el cambio de la variable del tiempo a la frecuencia. Eso es todo lo que nosotros le hacemos acá al sistema. Espera, profe, una pregunta. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se le agregó el 3 a cada uno de los números que no lo tenían? Ah, ok. Acá la ecuación principal dice que es un tercio de toda la expresión. Entonces lo que hice fue un tercio, lo multipliqué ya por cada uno de los términos. Entonces un tercio por B1 queda el primer término. Un tercio por menos 10 queda menos, pues 10 tercios. Y un tercio por 1 queda un tercio. Entonces lo que hice fue ya como romper el paréntesis. Ah, ok, gracias. Bueno. Listo, entonces esto es la aplicación de la transformada de Laplace. Entonces, por eso les decía que si usted no ha visto el curso de señales y sistema, no hay problema porque realmente lo que nosotros hacemos, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar hasta el momento? Laplace de una derivada y Laplace de variables. Que si se dan cuenta, Laplace de una derivada simplemente lleva la derivada a la letra S. Y el resto de las variables le hago el cambio de tiempo a frecuencia, no es más. Obviamente van a encontrar funciones especiales, pero si se dieron cuenta, acá tenemos como esas funciones, o sea, ya hay un procedimiento matemático que pues nosotros no vamos a ahondar en ese procedimiento matemático porque ya existe. Entonces simplemente es como aplicar la regla. Pero ya en lo que nosotros vamos a aplicar en los ejercicios que ustedes tienen, no, partimos de ecuaciones lineales, entonces no vamos a tener que aplicar algo en especial. Lo máximo que ustedes van a encontrar es que, por ejemplo, en el ejercicio 1 y en el ejercicio A y en el ejercicio E, primero y el último, ustedes tienen segunda derivada. Entonces, si es segunda derivada, pues simplemente la S queda S al cuadrado. ¿Cierto? Si yo tengo dos derivadas, pues lo más lógico es que sean la S dos veces. Entonces, eso es lo único que nos va a cambiar. Del resto, este principio de esta aplicación, pues va a ser la misma. Entonces, para un sistema lineal de parámetros constante, se habla de la función de transferencia. Como les venía comentando, la función de transferencia es como la ecuación base de todo sistema cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia. Me dicen que no comprendo el ejemplo del E. En el ejercicio E y en el ejercicio A tienen derivada segunda. En el ejercicio A les quedaba derivada segunda de X1 y derivada segunda de X2. Y en el ejercicio E les quedaba derivada segunda de teta. Simplemente cuando ustedes le aplican Laplace derivada segunda, si Laplace de una sola derivada es la S sola,
A medida que ustedes le vayan ampliando el coeficiente a la derivada, pues ese mismo coeficiente les va quedando a la letra S. Si es derivada segunda, el coeficiente es 2. Por lo tanto, la S va a quedar al cuadrado. Si es derivada tercera, el coeficiente es 3. Ahí el número que acompañaría a la S sería el 3. Esa es como la lógica que vendría siendo. Entonces, la función de transferencia es la relación que tenemos entre una salida y una entrada de un sistema. Es decir, la forma como nosotros evaluamos el comportamiento de un sistema es analizando cómo se comporta su salida respecto a una señal de entrada. Es decir, si yo lo que les venía contando y que lo hicimos con la gráfica y lo analizamos. Si yo alimento un circuito, un motor eléctrico con 5 voltios, me funciona de una forma X, y si yo lo alimento con 9 voltios, me va a funcionar de una forma Y. ¿Por qué razón? Porque si la alimentación es diferente, si es mayor o si es menor, el sistema va a generar un comportamiento que, aunque tiene que llegar como a tener un comportamiento base mínimo, pero los valores como tal van a ser diferentes. Entonces voy a llegar con una velocidad más alta si estamos hablando de la velocidad del motor, o si estamos hablando del circuito eléctrico que teníamos en los ejercicios C y D, que analizamos el voltaje en el condensador, pues obviamente si yo le doy más voltaje, pues más voltaje me va a almacenar el condensador. Y si estamos hablando de fuerza, como el ejercicio A, pues obviamente el desplazamiento, cuando yo le estoy dando más fuerza a la masa, pues el desplazamiento va a ser la fuerza, entre más fuerza, más voy a elongar el resorte. Y si estamos hablando del ejercicio B, el de los tanques, entre más apertura le dé a la válvula, pues obviamente más se va a llenar el tanque, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a analizar con los sistemas dinámicos. La salida con respecto a la entrada, que cualquier cambio que yo le genere en la entrada, automáticamente tengo que verlo reflejado en la salida. Y eso es lo que nosotros obtenemos con lo que se conoce con la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia es la ecuación característica de todo sistema dinámico. Solo que pues para poder llegar a ella, obligatorio la función de transferencia se obtiene trabajando en el dominio de la frecuencia. No crean que una función de transferencia la obtenemos en el dominio del tiempo. Solo se obtienen con el dominio de la frecuencia. Incluso algunas personas en los desarrollos que compartieron en la actividad inicial estaban entregando no ecuaciones diferenciales, sino funciones de transferencia. Y la calificación se ve reflejada en eso porque no entregaron ecuaciones diferenciales. Entonces, estaban trabajando con algo después de, pero no teníamos la base con la que teníamos que partir. Y esa función de transferencia se representa normalmente con la letra G, y pues obviamente en la variable S porque estamos hablando de la frecuencia. Entonces, G de S. Y es igual a la relación que existe entre la salida Y y la entrada U. Acá hay algo que es importante que deben tener presente. Miren la ecuación que tenemos acá en el medio, que estoy señalando en este momento. En este sistema tenemos lo que yo les venía hablando desde la unidad anterior, que dejemos al lado izquierdo del igual lo que es la salida y al lado derecho del igual lo que son las entradas. Entonces, todo lo que acompaña a la entrada lo llamamos B. Y todo lo que acompaña a la salida lo llamamos A. ¿Cierto? Todo lo que tenemos al lado izquierdo es A por Y y al lado derecho es B por U. Y ahora veamos lo que nos aparece en la parte de abajo. Miren lo que nos dice la ecuación de la parte inferior. Y de S sobre U de S es igual a todas las B's sobre todas las A's. Es decir, todo lo que multiplica la entrada sobre todo lo que multiplica la salida. Esto es importante que lo tengamos claro porque de pronto ahorita cuando hagamos el despeje suele que se confunden porque si yo digo que es la salida sobre la entrada me van a quedar como cruzadas. Entonces ahorita que hagamos el ejemplo lo vamos a ir haciendo más paso a paso para que lo entendamos. ¿Cuál es la ventaja de trabajar nosotros con la función de transferencia? Que es una representación compacta de un sistema lineal como el coeficiente en términos de la variable S. Y es una caracterización del sistema cuando nosotros hablamos de la salida con respecto a la entrada. Vuelvo y le repito. Ver cómo funciona un sistema
dependiendo de cualquier cambio que veamos reflejados en la entrada. Permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Entonces, como nosotros, alguien me escribió hace poco que no había visto ecuaciones diferenciales. No hay ningún inconveniente porque nosotros no vamos a entrar a resolver las ecuaciones diferenciales. Simplemente yo les aclaraba en la actividad anterior. El hecho de que se llame una ecuación diferencial es simplemente porque tenemos una derivada, pero en este curso no las vamos a resolver porque para eso hay un curso que se llama ecuaciones diferenciales. Simplemente lo que hacemos es que entramos a hacer esta aplicación matemática, que es pasarlas del tiempo a la frecuencia para poder llevarlas no como una ecuación diferencial, no como una ecuación con derivadas, sino a una ecuación algebraica. Ya ahorita cuando desarrollemos el ejemplo para entender de qué les estoy hablando. Obviamente si estamos hablando de la frecuencia, estamos hablando de un sistema S igual a J omega. Pero esta J omega, esta J hace referencia a los números imaginarios, que se pueden representar con la I o con la J. Por eso les hacía énfasis que vamos a entrar a trabajar en el semiplano cartesiano de los números imaginarios. Es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. O sea, lo que nosotros vamos a analizar es cómo funciona el sistema. Es como si nosotros tuviéramos una canasta y en la canasta guardamos frutas, guardamos manzanas y guardamos peras. ¿Qué me interesa a mí? Conocer la canasta. ¿Y cómo lo hago? Sacando las frutas, o sea, sacando las manzanas, sacando las peras y ahí sí conozco la característica de mi canasta. Solo hasta que la desocupe sé qué es lo que tiene mi canasta. O sea, qué dimensiones va a tener esa canasta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros con una función de transferencia. Por eso es la relación de la salida con respecto a la entrada. Entonces, a lo que tengo en la salida le quito lo que está ingresando y veo con qué me estoy quedando. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Si se desconoce la ecuación diferencial que describe el sistema, se puede obtener su función de transferencia de forma experimental, excitando el sistema con entradas conocidas y estudiando su respuesta. Yo les comentaba al inicio del curso que hay dos formas de modelar los sistemas. Una forma, que es la más utilizada, es esta, cuando yo conozco el sistema, sé qué principio físico aplico sobre ese sistema, como hicimos, que teníamos un sistema masa-resorte, aplico ley de Newton, que tengo un sistema llenado de tanque, aplico balance de masas, que tengo un circuito eléctrico, aplico leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, que tengo un sistema del disco de giro, aplico fuerza rotacional. Sí, rotacional. Entonces, eso es una de las maneras de nosotros modelar, que conozco el principio físico que domina ese sistema y en base a eso le aplico toda esa física y matemática y lo modelo. Y la otra forma es cuando la planta es totalmente desconocida para mí, es una caja negra para mí, pero sé con qué se está alimentando la planta y sé qué comportamiento me está generando a la salida. Solamente que eso es una forma experimental y eso es aplicación de métodos numéricos y determinísticos para elaborarla. Solo que pues ya MATLAB hace todo ese procedimiento matemático. Pero también hablamos de las funciones de transferencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema masa, resorte, amortiguador. Entonces tenemos una masa, un resorte con una constante K y un amortiguador con una constante C. Que ya le estamos ejerciendo una fuerza para comprimir el resorte. En este caso, la fuerza es hacia comprimir el resorte. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, como lo está indicando la gráfica. Entonces, un sistema masa, muelle, amortiguador o masa, resorte, amortiguador. La ecuación diferencial de este sistema es que la fuerza es igual a la aceleración, que ya sabemos que al llevarla a la representación en el tiempo es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo por la masa, más la fuerza que nos va a ejercer el amortiguador, que sería la constante por la velocidad, que es la misma derivada del desplazamiento, más la fuerza que nos va a poner el resorte, que ya sabemos que es la constante K por el desplazamiento. Si yo le aplico Laplace a esto, como vimos ahorita, yo le aplico el Laplace, ahora sí va la pregunta que me estaban haciendo que no me entendieron cuando les decía que lo del ejercicio A y el ejercicio B. Tengo segunda derivada, ¿cierto? Y la segunda derivada es simplemente representarla por la S cuadrada. La primera derivada se representa por S y la variable pues sigue siendo la misma variable. Solo que acá ya no representa es con letras mayúsculas.
Acá me adelanté un paso y pues ya factoricé la X. Y vamos a lo que vimos ahorita. Acuérdense que vimos que la derivada es, la función de transferencia es salida con respecto a entrada, pero en el numerador del lado derecho del igual, volvámonos por acá un poco, nos decía, al lado derecho tenemos lo que acompaña, las B's son las que acompañan la entrada y las A's son las que acompañan la salida. Entonces, eso mismo tenemos que garantizar acá. ¿Qué me acompaña la entrada? Acá la entrada es la F, la fuerza. ¿Qué acompaña si yo le quito la F? ¿Qué me queda? Un 1, que es lo que tenemos acá. Y en el denominador va lo que acompaña la salida. ¿Y qué acompaña la salida? MS cuadrado más CS más K, que es lo que tenemos acá en el denominador. Y esta viene siendo la función de transferencia del sistema masa resorte amortiguador. Por acá que me estaban escribiendo. Me perdió ya. En la fase 2, en el punto se hallaron 2 ecuaciones y una salida. Solo vamos a utilizar una ecuación. No, señora, ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con las ecuaciones C y D, que tenemos 2 ecuaciones, 2 variables. Legiver, en este caso de este ejemplo que tenemos, sí hay amortiguador. El amortiguador es C por la velocidad. En el caso del ejercicio A, que ustedes tienen en el anexo, el ejercicio A no tiene amortiguador. Entonces, en ese ustedes tienen segunda derivada y variable solita. Ahí no hay derivada sencilla o amortiguador. ¿Qué más podemos obtener nosotros a partir de los polos y los ceros? A partir de los polos y los ceros, nosotros obtenemos, bueno, de la función de transferencia obtenemos los polos y los ceros. Los polos y los ceros, entonces, son las raíces de los polinomios que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Si ustedes se fijan, acá en la función de transferencia, todas las funciones de transferencia nos van a aparecer como fraccionarios. Unos datos en el numerador, otros datos en el denominador. Todas las funciones de transferencia van a tener numerador y denominador. Y cada una de las raíces de esos polinomios nos van a representar uno de estos términos. Entonces, las raíces del numerador son los ceros del sistema que se representan con la letra Z. Y las raíces del denominador son los polos del sistema y se representan por la letra P. ¿Listo? El orden del sistema corresponde con el grado del polinomio del denominador. Entonces, existen sistemas de primer orden, de segundo orden y de orden superior. Entonces, en este caso, tenemos el primer ejemplo que me habla de un sistema de primer orden. Y me dice que la función de transferencia G de S es igual a K sobre tau S más 1, porque es un sistema de primer orden. ¿Por qué creen que ese se llama sistema de primer orden? Porque no tiene potencia, ¿no? Por La potencia. el grado de la incógnita en el denominador. Exacto, porque la S... Grado es 1. S es sola. Exacto. Su exponente es 1. Por eso es de primer orden. ¿Listo? El sistema de segundo orden, pues obviamente ya como su nombre lo indica, pues vamos a tener un 2 en la variable S. Si vemos la ecuación, acá ya vemos que tenemos un S cuadrado. ¿Listo? Ahora, si yo tengo mi sistema de primer orden, ¿cuántos polos voy a tener? ¿Dos? Si el sistema es de primer orden. Uno solo. Uno solo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos nosotros cuántos polos y cuántos ceros? Es igualar cada uno de los términos a 0. Entonces, en el primer ejemplo tenemos K. Si yo hago K igual a 0, ¿tengo ceros? Si yo hago K igual a 0, ¿tendría algún 0 en ese polinomio? Pero K es una constante. Exacto, es una constante, por lo tanto no tengo ceros. ¿Listo? Y ahora vamos al segundo, el denominador. Tau S más 1 igual a 0. ¿Cuántos términos, posibles términos, va a obtener la S?
1. Uno solo. Uno solo. Entonces, el hecho de conocer qué sistema tengo de primero, segundo orden o de orden superior, también me determina cuántos polos voy a tener en mi sistema. En ese caso, si el sistema es de segundo orden, ¿cuántos polos voy a tener? Dos polos. Serían 2. Exacto, tendríamos 2. Y a medida que este exponente que acompaña a la S vaya aumentando, pues así de esa misma manera me va a generar más polos. ¿Listo? En una función de transferencia, los ceros son las raíces del numerador y los polos son las raíces del denominador. Esos valores son un indicativo respecto al comportamiento del sistema, sobre todo cuando estamos hablando de los polos. Eso nos va a determinar si el sistema es estable o el sistema es inestable, si el sistema es amortiguado o es subamortiguado. Y pues también nos van a dar como el comportamiento. Podemos como predecir la forma de cómo se va a comportar ese sistema y ya ahorita vamos a ver. Entonces acá tenemos primera instancia, un ejemplo de un sistema de primer orden. Segunda instancia, tenemos HDS, un sistema de segundo orden. Y GDS, sistema de ¿qué orden sería? De segundo también. De segundo también. ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos factores? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicarlos. Tendríamos que Sumarlo después. multiplicarlo. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico S por S cuadrado? Ese cubo. Ese al Ese cubo. cubo. Malo de ¿Y eso poner es segundo orden? Tercero. Tercer orden. Exacto, eso ya no sería segundo orden, sino sería tercer orden y eso se les denomina de orden superior. Entonces ya sabemos que es elevado al cubo. ¿Cuántos polos voy a tener? 3 polos. 3. Exacto. ¿Listo? Entonces ya se dan cuenta cómo nosotros con una ecuación de la función de transferencia empezamos a definir cosas. Entonces a eso es a lo que yo les estaba hablando ahorita acá de las ventajas que nos permiten como determinar un sistema simplemente con conocer la ecuación. Entonces, miren la información que ya obtuvimos, que ya hemos analizado, simplemente con ver 3 ecuaciones. Entonces, a eso es a lo que vamos. ¿Y qué diferencia si yo les hubiera preguntado solamente por este sistema? Por lo general a nosotros nos hablan de derivadas y nosotros ya empezamos, no, eso es difícil, tendría que resolverle de una manera, eso es una ecuación diferencial, entonces tendría que analizarle todos los posibles instantes de tiempo y que se va a... Sí, nosotros empezamos a generarle ya como todo el análisis y si se dan cuenta, miren la ecuación que nos daría ese sistema. La ecuación de ese sistema viene siendo similar a esta HDS. Un comportamiento muy similar a esta HDS. Entonces, lo que nos dicen, aplicamos Laplace para llevar una ecuación que vemos compleja a una representación algebraica un poco más sencilla. Entonces, esa era la idea de que entendiéramos cómo funciona. Todos los sistemas que nosotros vamos a analizar, pues vienen siendo sistemas de segundo orden. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de segundo orden? Ellos van a tener una representación base y es como esta ecuación que se está representando acá. Esta la van a ustedes a utilizar cuando estén haciendo el punto 4, me parece que es, o 5, donde se les solicita que hallen el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Esta ecuación nos determina el comportamiento transitorio del sistema. Entonces, transitorio, como su nombre lo indica, es cómo va a transcurrir en determinado tiempo. Es decir, cómo, desde donde inicia hasta el punto donde se estabiliza, cómo va a ser su comportamiento. Y estacionario, como su nombre lo indica, es como hasta dónde va a llegar a estacionarse, a dónde va a llegar a aquietarse. Entonces, por eso es cuando nosotros empezamos a hablar que el sistema se estabiliza o no se estabiliza. ¿Se acuerdan las gráficas que obtuvimos, por ejemplo, como la del condensador? Que sabemos que tiene que coger la curva del condensador, pero llega un punto en donde se mantiene estable. Entonces, esos son los puntos que vamos a determinar acá con esta actividad. Esa variable omega sub n es conocida como la frecuencia natural del sistema y es la que nos va a determinar esa transición
o ese cambio que va a tener la gráfica. Y la otra letra griega es el coeficiente de amortiguamiento, que es el que nos determina qué tanto Delta. va, gracias, delta. Entonces, ese es el que nos va a determinar qué tanto va a permitir que la señal se eleve entre un punto superior y un punto inferior, como en, ¿cómo les diría ahí? Que hasta que llegue a su punto estable. Ya ahorita lo vamos a ver en el comportamiento gráfico, eso que me representa. La dinámica del sistema depende de la ubicación de los polos de la función de transferencia, los cuales están dados por la ecuación que se está representando en la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, en este caso nos habla de delta al cuadrado menos 1, y ese dato está dentro de un radical. ¿Qué pasa cuando delta al cuadrado es mayor que 1? Nos da un radical de un número positivo, ¿cierto? Entonces vamos a obtener un número positivo. No estaríamos con números imaginarios. Pero ¿qué pasa cuando delta al cuadrado nos da menor que 1? Nos da un número negativo. Digamos, 0.2 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 0.8. Y una raíz de un número negativo, ¿cuánto nos da? Un número complejo. Un número complejo o un número imaginario. Esta es la razón por la cual acá nos aparece que cuando hablamos en el dominio de la frecuencia, nosotros entramos al plano imaginario, los números complejos, porque acá esta delta, que es el coeficiente de amortiguamiento, que es como la variable principal para determinar el comportamiento del sistema, y es la que nos lleva a que el comportamiento del sistema llegue a un punto quieto o se mantenga ciclando. Esa es la variable fundamental del comportamiento dinámico de un sistema. Que nosotros la podamos controlar o no, de qué va a depender de esa variable delta. Y acá es donde nos aparecen los números imaginarios. Entonces no es extraño que ustedes cuando vayan a analizar sistemas de control tengan que utilizar números imaginarios, porque son la base de las funciones de transferencia. Y acá ya entramos a ver ese análisis que les estaba diciendo. Entonces, dependiendo del valor de delta, podemos tener 3 casos o 3 posibles respuestas. El primer caso, cuando delta está entre 0, mayor que 0, pero menor que 1. Tenemos polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subamortiguado. Entonces, cuando estamos entre 0 y 1, mayor que 0, pero menor que 1. O sea, no es igual a 0 y no es igual a 1. Son los casos que tenemos acá en la gráfica al lado derecho, donde tenemos delta igual a 0.1, delta igual a 0.4 y delta igual a 0.8. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, miremos delta igual a 0.4, que es la tercera gráfica, mirando en este orden, la primera onda. En delta 0.4 llegamos a un punto máximo aproximadamente como de 1.25 y empezamos a descender, pero descendemos a un punto mínimo aproximadamente como de 0.7, 0.8. Pero volvemos a subir, solo que no volvemos a subir al 1.3 o 1.25 como tuvimos al inicio, sino que en los 10 segundos alcanzamos un poco más de 1, pero llegamos a 1 y nos sostenemos en 1. Este delta, lo que les estaba diciendo, es lo que nos indica cuánto me va a amortiguar la señal. Llego a un punto máximo, bajo un punto mínimo, pero llego a la señal que me interesa, al valor que me interesa. Genero una oscilación, pero sé que tengo que llegar a un punto. Entonces, eso significa que el sistema, de alguna manera, lo voy a poder controlar. Por lo tanto, ese sistema va a ser estable. Porque el hecho de que llegue a una línea recta significa que el sistema yo lo puedo estabilizar en algún punto. Que ya más adelante con técnicas de control puedo hacer que esa estabilización no sea en 12 segundos, sino que yo la pueda lograr en menos tiempo. O que este punto máximo no sea en 1, sino que sea en 1.2, sino que sea en 1.1, por ejemplo. Ya pues eso va a depender de la técnica de control que yo esté aplicando.
Pero miremos el segundo caso, cuando delta es igual a 1. Cuando delta es igual a 1, es un polo real repetido, que significa que el sistema tiene amortiguamiento crítico o se llama críticamente amortiguado. Miremos la gráfica. Miren, la gráfica es la segunda de la parte inferior hacia la parte superior, después de la amarilla. Tenemos acá nuestra delta igual a 1 y miremos la gráfica. Llega a un punto y se estabiliza, pero nunca superamos el valor. Pero se estabiliza. No es tan malo, ¿cierto? O sea, llego a un punto en el que no lo supero, pero de ahí no paso. Miremos el tercer caso, cuando delta es mayor que 1. ¿Qué pasa? Tenemos polos reales distintos y ahí es donde empieza el problema. Cuando yo no estoy con los números imaginarios, sino estoy con los números reales. ¿Qué me pasa con el sistema en los números reales? El sistema es sobreamortiguado. Busquemos la gráfica donde delta es mayor que 1. Miremos la gráfica en delta es mayor que 1. Acá tenemos un ejemplo de delta igual a 2, que es la gráfica de color amarillo. Se va a demorar. Entonces, eso va a ser más lento en estabilizarse el sistema. Por lo tanto, cuando a este sistema le generemos una señal de perturbación, pues va a ser más difícil obtener esa estabilización. Cosa que, por ejemplo, vimos con el ejercicio B, en algunos grupos colaborativos, como las variables eran tan altas, nos tocaba poder ver la gráfica alrededor de los 2000 segundos de simulación. Entonces se nos va a demorar muchísimo el sistema. Y ahora miremos el caso especial cuando delta es igual a 0, que es la primera gráfica, que es la que tenemos en la parte superior. Si se dan cuenta, la gráfica se va a mantener como una onda senoidal, o sea, se va a mantener oscilando. Aunque su comportamiento se podría decir que sería estable porque es repetitivo, pero un sistema no es estable si sube a un punto máximo y baja a un punto mínimo. Es estable cuando se sostiene en el valor que a mí me interesa. Entonces, esos son los casos que yo puedo determinar y lo que les decía, con una sola variable. Y si se dan cuenta, acá lo que me dice de los polos complejos y los polos reales. En ese orden de ideas, ¿cuándo creen que podemos determinar que un sistema es estable? ¿Cuando los polos son reales o cuando los polos son complejos? Cuando los polos son reales. Cuando son complejos. Cuando son complejos, porque miremos las gráficas. Cuando son complejos es cuando me van a buscar la señal que a mí me interesa. Cuando no son complejos, sino son reales, es cuando el sistema se me va a demorar en llegar o nunca va a llegar. Entonces, si el sistema me da polos complejos, el sistema es estable. No necesito graficarla, porque ya tengo que analizar, bueno, mi sistema es de segundo orden, ya sé que debe darme 2 polos. Y más encima, le aplico ya sea por la función básica, que es igualar el denominador a 0, determino los polos por función cuadrática, o aplicando el criterio de Routh-Hurwitz. Y si ahí ya me dieron los polos complejos, ya sé que mi sistema va a ser estable. Pero si los polos no son complejos, el sistema no se va a estabilizar. ¿Listo? Para que eso ya nos vaya quedando ahí como claro. Y ya nos aparece el teorema de valor final. El teorema de valor final o de valor finito nos representa el comportamiento estacionario, lo que les decía. ¿A dónde me va a llevar el sistema o cuál va a ser el punto en el que se va a estacionar o estabilizar? Entonces se emplea cuando se desea determinar el valor de una variable cuando se alcanza el régimen permanente. El régimen permanente es donde el sistema se mantiene quieto, sin necesidad de otro desarrollo matemático. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Entonces tenemos nuestra función de transferencia h de s igual a y, que es salida, sobre x, que es entrada. Y le aplicamos y cuando tiende a infinito. Infinito, ¿por qué infinito? Porque el infinito es la representación de valor final. Entonces y cuando tiende a infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por y de s. Pero nosotros resolvemos eso y aplicamos o analizamos cuando todos los análisis que vamos a hacer es con un escalón unitario, el famoso step. Y eso nos lleva a obtener esta función matemática. Límite cuando s tiende a s de s por la función escalón por h de s.
Pues las S se cancelan, una multiplicando y una dividiendo, pues se cancelan y nos queda esta ecuación. El límite cuando Y tiende a infinito, cuando S tiende a infinito, perdón, de H de S, es decir, de la función de transferencia. Esa es la manera de determinar. Ahí es a donde nos tiene que llevar nuestra ecuación. Si me da 2, digamos, si resolví mi función de transferencia y me dio el número 2. En el número 2 tiene que estabilizarse mi sistema. Recordemos que esto se analiza con respecto a un escalón unitario. Si nosotros lo analizamos con otra variable de entrada, pues obviamente esto nos cambia, ¿no? Tenemos que utilizar, acá ya no sería 1 sobre S, sino sería pues, la función de transferencia de esa variable o esa función especial que estaríamos utilizando. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a resolver nosotros. Entonces nos dan un ejemplo con dos ecuaciones diferenciales. En este caso son de un circuito eléctrico parecido a alguno de los que ustedes utilizaron, pero no es de ninguno de esos. Y nos piden hallar la función de, pasar las ecuaciones al dominio de la frecuencia, determinar su función de transferencia y su teorema de valor finito. Entonces, importante, acuérdense que lo primero que nos dijeron era tenga claridad de cuál es su entrada y cuál es su salida. Entonces, vuelvo y le repito, lo primero que debemos tener claro es cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Mi entrada, la fuente de alimentación, mi salida, el voltaje en el condensador. Si mi salida es el voltaje en el condensador, pues donde tenga ABC, ahí tengo que mirar mi salida. ¿Cuál sería el procedimiento según lo que acabamos de ver? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Según la teoría que acabamos de hablar. Pasar toda función de la frecuencia. Exactamente, multiplicar un cuarto sobre cada uno de los puntos dados, pasarlo todo a frecuencia. Ok, entonces lo primero es hallarle Laplace, ¿cierto? O aplicarle Laplace para pasar del tiempo a la frecuencia. Y lo que nos está diciendo el compañero, tenemos unas multiplicaciones, tenemos un tercio multiplicando y un cuarto multiplicando. Entonces, resolver como esas operaciones. Entonces, eso sería lo primero que nosotros haríamos acá. Esta primera parte ya la habíamos hecho, que fue el ejemplo que les expliqué ahorita. Entonces, resolvemos el paréntesis, un tercio multiplicando cada uno de los términos, como lo tenemos acá en nuestra primera ecuación. Le aplicamos el Laplace término a término, que es lo que tenemos acá en la tercera ecuación, y obtenemos la ecuación 3, que es la que tenemos acá al final de la diapositiva, que ya sabemos que el Laplace de una derivada es S, y hacemos el cambio de variable, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esa parte ya la habíamos analizado. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, que es la derivada del voltaje en el condensador. Exactamente el mismo procedimiento. Entonces tenemos nuestra ecuación, resolvemos la operación matemática de un cuarto por cada uno de los términos. Entonces un cuarto por IL, o sea, un cuarto, y un cuarto por un quinto. Entonces nosotros ya sabemos que la multiplicación es término a término. Entonces 1 por BC, que ABC, y 4 por 5, 20 en el denominador. Y ya le aplicamos Laplace término a término, que es lo que tenemos en el tercer renglón, en la tercera ecuación. Y lo mismo, derivada, Laplace de una derivada, la letra S por la variable, y el resto nos cambia simplemente el tiempo a la frecuencia. Acá nos dice, importante, tener presente cuál es la salida del sistema, porque las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y salida únicamente. Les reitero, las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y salida únicamente. ¿Por qué las variables de entrada y salida únicamente? Recordemos la ecuación de la función de transferencia, salida sobre entrada, ¿cierto? Si yo tengo una variable diferente, ¿de qué me va a servir? De nada, porque lo que me interesa es salida versus entrada. Recordemos el ejercicio. ¿Cuál es la entrada? Voltaje B1. ¿Cuál es la salida? Voltaje en el condensador. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación que no me interesa? La variable que no me interesa. Sub L. La corriente. Y sub L. No, volvamos a analizar. La entrada es B1. La salida es BC. Hay una variable que no corresponde que es IL. Corriente de inductancia. ¿Listo? La corriente de la bobina o de la inductancia, sí señor.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso si hay una variable que no me interesa? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el procedimiento matemático? Pues llegar a una ecuación, de las dos que obtuvimos, llegar a una sola ecuación, reemplazando el valor de esa incógnita que no nos interesa. O Exacto. sea, Entonces, despejar, ¿eso cómo despejar lo y logramos? L. Despejar y L y y enfrentar L. las dos ecuaciones. Exacto. Qué pena, Exacto. profe, Entonces, de acuerdo a lo que le acaban de decir señor. del ejercicio de la tarea 2, si ya obtuvimos, digamos, una ecuación diferencial que relaciona, digamos, en este caso hablamos de dos mallas, relaciona dos mallas en una sola, teniendo todo de acuerdo a una sola variable, como lo que acaban de hablar, ¿podríamos transformar directamente esa ecuación? Si ya tienes todas las variables que te interesan, ya lo Sí, desarrollas, simplemente haya la equivalencia a la función de transferencia. Pero en este Sí. caso tenemos una variable de más. Ah, ok. Entonces, en este caso nos toca hacer ese procedimiento que estaba diciendo su compañero. Entonces, acá le dice, ¿cuál es la variable que no me interesa? Y L, ya lo dijimos. Por tanto, se debe despejar esa variable en una de las ecuaciones, ya sea en la ecuación 3 o en la ecuación 4, y reemplazarla en la otra ecuación. Entonces, yo la voy a despejar en la ecuación 4. Independientemente de cualquiera de las dos ecuaciones que seleccionemos, debo llegar al mismo resultado. Ay, regálenme un segundo con esto. Ya. Listo. Entonces, ese es el procedimiento que sigue. Tomo la ecuación 4 y la voy a despejar la variable IL. Entonces, tengo acá al costado izquierdo la ecuación 4 y tengo dos términos con el voltaje del condensador. Voy a dejar a un lado del igual los términos semejantes. Entonces, tengo menos BC, entonces pasa al otro lado con el signo contrario. Estaba restando, va a pasar a sumar. Tengo acá un denominador que es 20. Para poderlo operar, tengo que garantizar que el otro término que tiene la variable debe tener el mismo denominador. Es lo mismo que tener 20 sobre 20, que esa es la misma unidad, ¿cierto? Entonces ya teniendo ambos con el mismo denominador, que es sobre 20, entro a operar. Entonces me queda 20S, el voltaje en el condensador, más el voltaje en el condensador. Y todo sobre 20, que es lo que tenemos acá en la parte inferior izquierda. Este 20 está dividiendo. Lo voy a enviar al otro lado del igual a hacer la función contraria, que es lo que encontramos acá en la primera ecuación del lado derecho. Eso fue lo que hice. Está dividiendo, lo envío a multiplicar. Tengo el lado izquierdo 20S por el voltaje más el voltaje. Y acá pues 20 sobre 4 pues me da 5, matemáticamente. Tengo dos veces la variable. Lo que voy a hacer es factorizar. Factorizo a 20S por B. Le quito el B, me queda 20S. Y al más B, le quito el B, pues me queda 1. Y simplemente este 5, la idea es despejar y L, entonces el 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y obtengo una ecuación equivalente de la variable IL. Que esa es la ecuación que voy a ir a reemplazar en la ecuación 3. ¿En dónde? En donde me aparezca el término IL. Profe, una pregunta. Señor. En la despejar ILS, en el segundo punto, bueno, en la segunda ecuación bajando, se deja todo en función de 20, ¿cierto? Sí. O sea, sería, se sabe que 1 de S, se sabe que la S tiene un valor de 1. Sí, señor. Ahí no sería 1 sobre 20. No, 1 sobre 1. Pero necesito llevarla a garantizar que tengamos el mismo denominador. Es una unidad. Yo necesito equilibrarla. Y la única manera de lograr que siga siendo la unidad es 20 sobre 20. Sí, o sea, se deja todo en factor común de un solo denominador llamado 20. Sí, señor. Pero Okay. necesito garantizar que esto no se me va a desequilibrar. Y si tú le pones 1 sobre 20, Sí. no estás garantizando la unidad. Estás garantizando un 20avo de una unidad.
O sea que en el caso de que mi ecuación tenga un ejemplo 59 debajo del BCS, entonces sería 59 sobre 59. Exacto. Tienen que Ok. equilibrar. Sí, yo también vi, hoy por ahí estuve revisando un ejercicio. Tenía esa duda. Y vi algo similar a lo que tú me estás comentando. Yo no puedo decir que simplemente pongo 1 sobre 20 porque es que resulta que acá es como si yo tuviera 1 sobre 1. O sea, una unidad completa. Y si tú pones 1 sobre 20, estás hablando de la 20ª parte de una unidad. Le quitaste 19. Ah, ya lo entendí. Ahí va lo del factor que está diciendo la tutora entre los términos de 0 hasta cierto punto, o sea, 1 a 2, ya. Sí, señor. Le estás quitando. Ok. ¿Listo? Entonces, listo, ya tengo la ecuación de IL, entonces lo que voy a hacer es ir a reemplazar en la otra ecuación. Entonces, despejé de la cuarta, entonces tengo que ir a despejar en la tercera ecuación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, esta es mi ecuación tercera, acá es donde voy a despejar, pero tengo muchos términos. Entonces, lo primero que voy a hacer es como a ordenarla. Entonces, comienzo dejando a un lado todas las IL, que es lo que hago acá en la primera desarrollo del lado izquierdo. Dejo al lado izquierdo las ILs y al lado derecho las demás. Entonces, acá tenía menos 10 tercios de IL. Está negativo, pues va a pasar al otro lado con signo contrario. Entonces va a pasar positivo. Y volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Tengo sobre 3. Necesito que el denominador sea el mismo. Como acá tengo la unidad, pues garantizo la unidad 3 sobre 3. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita con el 20. Y eso es lo que hice acá en la segunda ecuación. Eso es lo que encontramos acá en el segundo desarrollo. En el tercer punto, pues ya lo que hago es dejo el mismo denominador, que es el 3, y opero lo que tengo en el numerador. 3S y L, más el 10, que es el que sale de acá, 10 y L. Y al otro lado lo estoy dejando quieto, no lo estoy tocando para nada por ahora. Siguiente paso, tengo el 3 acá, tengo 3 en el denominador, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces los puedo cancelar, ¿cierto? Entonces cancelo los denominadores y ya. Ahí ya entro a reemplazar lo que acabamos de hallar y el que acá lo dejé en color rojo para saber que eso es lo que voy a reemplazar. ¿En dónde? Lo voy a tener que reemplazar acá, multiplicándolo por 3S y multiplicándolo por 10, que es lo primero que encontramos acá al lado derecho, primera ecuación. Y simplemente lo que hacemos es pues las operaciones. Si nos damos cuenta tenemos un quinto y un quinto. Entonces tenemos el mismo denominador, 5. Lo que hago es pasarlo, está dividiendo, pues va a pasar al otro lado a hacer la función contraria, que sería multiplicar. Y una vez lo puse a multiplicar en los dos términos, ¿sí? Ese fue el paso que hice acá en el segundo ecuación. En el tercer paso que hice, romper ya el paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Si nos damos cuenta, tenemos 2 paréntesis en cada una. Tengo que multiplicar BC por 20S más 1 en cada uno de los dos términos. Y eso fue lo primero que hice. BC por 20S, 20S, BC. BC por 1, BC. Y lo mismo me queda al otro lado. Al otro lado del igual, los dejé quietos. Y ya el siguiente paso es simplemente multiplicar por el otro paréntesis. Me hacía falta multiplicar el primer término por 3S y el segundo término por 10. Entonces, 3S por 20S, entonces 3 por 20, 60. S por S, S cuadrado. ¿Y cuál es la variable? Voltaje en el condensador. Y lo mismo, 3S lo multiplico por el voltaje en el condensador. Y eso es lo que tenemos acá. Lo que estoy haciendo es simplemente lo que llamamos comúnmente como romper paréntesis o hacer la ley distributiva. Al lado derecho del igual, sigue quieto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Empezar a agrupar términos semejantes. Que lo que hice fue distinguirlos por colores para saber cuáles eran los términos que estoy agrupando. Adicional, acá se me olvidó decirles, al lado derecho tengo una voltaje en el condensador. La idea es dejar lo que es salida al lado izquierdo y lo que es entrada al lado derecho, ¿cierto? Eso fue lo que hice acá. Estamos restando, va a pasar al otro lado a sumar. Y agrupo términos. S cuadrado solo tengo una, entonces la señalé acá color amarillo. La S tengo acá 3S y 200S. Entonces 200 más 3 me da 203S.
y tengo 10 BC más 5 BC. 10 más 5, 15. Igual a 5 B1. Voy teniendo una ecuación más pequeña, ¿cierto? Y ya lo que empiezo a hacer es factorizar la variable. Pues factorizo la variable del condensador. Entonces, al primer término le quito el voltaje en el condensador que me queda 60S cuadrado. Al segundo término le quito el voltaje que me queda 203S. Al tercero me queda 15. Señor. Profe, que deja todo en factor común. Exacto. Generamos el factor común, que en este caso es la variable de salida, que es el voltaje del condensador. ¿Y para qué hacemos eso? Porque acordémonos que nos decían antes, su salida es el voltaje en el condensador, que se representa la salida con la letra Y. Su entrada es el voltaje de la fuente, que se representa según la función de transferencia con la letra U. Y simplemente reemplazamos donde tenía el voltaje en el condensador, voy a poner es Y de S. Entonces tenía voltaje del condensador multiplicando por todo el término, entonces ahora me queda Y de S por todo el término. Y tenía 5 por B1, entonces simplemente reemplazo y me queda 5 por U. Recordemos que la forma de la ecuación de la función de transferencia es Y sobre U, pero acordémonos que nos decía que eso es igual a las B's, o sea, lo que multiplica la entrada, sobre las A's que multiplican las salidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que multiplica la Y tiene que ir en el denominador al otro lado del igual, ¿verdad? Entonces, acá está multiplicando, va a pasar a dividir. Y la U de S tiene que pasar al otro lado. Y de esta manera obtenemos nuestra función de transferencia del sistema. De dos ecuaciones que teníamos inicialmente, tenemos una sola ecuación que nos va a representar este circuito eléctrico. Teníamos dos ecuaciones de derivadas y decíamos, son derivadas, ¿cómo las vamos a resolver? Miren cómo nos quedó convertida la ecuación. Una ecuación algebraica de segundo orden. Y si nos damos cuenta, lo que hicimos fue operaciones matemáticas. Aplicamos el Laplace y empezamos a hacer operaciones matemáticas. Eso es todo lo que nosotros hacemos acá. Y luego, ¿qué vamos a hacer con estas? Bueno, ustedes en la guía, después de obtener la función de transferencia, tienen que hallar la estabilidad del sistema, para lo cual se les tiene que aplicar el criterio de Routh-Hurwitz. El criterio de Routh-Hurwitz lo que hace es determinar los polos y los ceros del sistema. Les pregunto, ¿este sistema cuántos ceros tiene? No tiene Ninguno. ceros. No tiene Ninguno. ceros. No tiene ¿Cierto? ceros. ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos el número 5 y es una constante, por lo tanto no tenemos ceros. ¿Y cuántos polos tiene el sistema? 2. ¿Por qué tenemos dos polos? Porque no 2. Porque es una ecuación de segundo orden en el En el Denominador. denominador. Una cuadrática. Exacto, como es de segundo orden, vamos a tener dos polos. Acordémonos que el exponente de mayor valor es el que nos determina cuántos polos tenemos. Si tenemos S elevado al cuadrado, pues es el número 2, tenemos dos polos. ¿Listo? Entonces ya queda para que ustedes determinen cuáles serían esos valores de esos polos. ¿Listo? Y lo otro que nos solicitan es comportamiento transitorio y estacionario. Yo les colaboro con el estacionario, que en el estacionario pues es hallar el teorema valor final o valor finito. Y es simplemente aplicar el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. Nuestra función de transferencia, bueno, yo acá se me olvidó ponerle el límite, me comí esta partecita acá de la ecuación. Entonces sería el límite cuando S tiende a 0 de nuestra función de transferencia. ¿Y cómo hallamos nosotros un límite? Simplemente que donde tenemos la letra S, la vamos a reemplazar por el valor que nos están diciendo. ¿Cuál? 0. Tenemos 60S al cuadrado, entonces 60 por 0 al cuadrado, más 203S, 203 por 0 más 15. Todo número multiplicado por 0, pues nos da 0, entonces nos queda 5 sobre 15 y eso es igual a 1/3. ¿Qué significa ese 1/3? Es decir, que en 1/3 o 0.33 se tiene que estabilizar este sistema, siempre y cuando yo lo esté analizando con un step, ¿no?
Si, digamos, yo le tengo una señal de entrada de 1 voltio, pues eso me va a elevar, ¿no? A medida que yo le vaya, en el momento en que yo le dé el step, ya no lo tendría en 1 voltio, sino en 2. Entonces, este 1/3 se me va a convertir en 2/3, ¿sí? O sea, les hago esta analogía para que tengamos claro que si la señal yo sé la entrada es solamente el step, nos va a alcanzar este valor final. Pero si yo le tengo una entrada adicional, como en el caso que hemos venido trabajando, pues obviamente esto me va a alterar, no va a ser 1, sino va a ser ese valor multiplicado por el valor que me da acá el teorema valor final. ¿Listo? Por acá me estaban preguntando, señor, ¿quién me habla? Sí, perdón, iba a hacerle una preguntita con relación a que si el valor precisamente se le está sumando al step, pero el teorema nos ha de arrojar que en ese punto es que se estabiliza cuando tiene un valor externo, multiplicando o alterando este step, ¿no muestra también el sistema a nivel de gráfica que aún no se ha estabilizado? Sí, claro, o sea, digamos, yo tengo alimentado el sistema con 1 voltio, ¿sí? Y adicional, pues yo le tengo el step. Entonces el step me altera ese 1 voltio en una unidad, ¿cierto? Entonces en realidad no serían 2, no sería 1, sino serían 2. Entonces sería 2 veces lo que me da con el step. Si digamos la entrada no es 2, sino es 5. No es 1, perdón, no es 1 voltio, sino es 5. Ya sería multiplicar, serían 5/3, ¿sí? O sea, ese valor se me va a alterar acá. Pero es Ok, que si yo quisiera verificar a nivel de gráfica que realmente el sistema está estabilizado, tendría que colocar un 0 en aquella constante para poder ver tal efecto. O solamente, ya ahorita vamos a ver cómo graficamos solo con el step. ¿Listo? Ah, por acá me estaban preguntando algo. Por acá decía. El desarrollo del ejercicio se realiza de acuerdo al desarrollo de la etapa 2. Se utilizan las ecuaciones halladas en la etapa anterior. Sí, señora, van a trabajar con las mismas ecuaciones que utilizaron en la actividad anterior. Por acá me están preguntando. De acuerdo a la guía, debemos seguir con los mismos ejercicios de la tarea 2. Con eso desarrollan la actividad. Que si les comparto la presentación, ustedes saben que sí, que mañana tan pronto les comparto la grabación, les envío las diapositivas. Cuando hay ceros, ¿qué pasa? No se altera el sistema, solamente que en el análisis se representa que hay un cero, pero no altera. Altera lo que realmente nosotros cuando entramos al control, lo que nos interesa conocer son los polos, porque los polos son los que nos van a determinar si el sistema va a ser estable o no va a ser estable. Los ceros pues realmente no alteran. ¿Listo? Y Profe, pues pero bueno, ahí para allá los, perdón, tranquilo. para allá los polos y ceros simplemente por analogía lo podemos hacer o... Pues hay una manera sencilla que simplemente lo que yo les hice ahorita cuando vimos las ecuaciones de primer y segundo orden, cuando les decía igualamos a 0, ¿qué me da? Pero pues hay un criterio que es el que se utiliza, que es el criterio de Routh-Hurwitz, pero es un análisis muy similar a utilizar la ecuación cuadrática. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a utilizar, como es un sistema de segundo orden, la ecuación cuadrática, pero cuando nos enfrentamos a un sistema de orden superior, nos enredamos. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces la idea es que lo hagamos con esa ecuación, ¿listo? Y acá va lo que yo les estaba contando del plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el sistema es estable cuando yo trabajo con el semiplano izquierdo. Es decir, que trabajo con números imaginarios. Cuando yo trabajo con el semiplano derecho, trabajo con sistemas inestables. Cuando un sistema es inestable, cuando se queda oscilando siempre. No me genera un punto como neutro. Y eso es lo que nos da la estabilidad del sistema, el semiplano de los números imaginarios. ¿Listo? Ahora vamos ya a lo que sería como la representación del trabajo en MATLAB. ¿Y cómo haríamos nosotros el trabajo en MATLAB? Pues acá les dejé cómo pasamos la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia que teníamos era 5 en el numerador, 60s cuadrado más 203s más 15. Entonces, la forma es decir, num igual 5 entre corchete. El denominador den 60 espacio 203 espacio 15. Cuando nosotros le damos los espacios, MATLAB interpreta que el 15, el que tenemos al lado derecho es el que va sin, o sea, con el exponente 0 de la variable,
el segundo, el que va con exponente 1, el primero en este caso sería el 60, iría con el exponente 2, y a medida que va aumentando, al lado izquierdo es que le va agregando las variables, ¿listo? Y la forma de representar, pues yo le puse FT, ya es una costumbre, una maña que tengo que la llamo FT mayúscula, pero pues era la GDS, ¿no? Ya ustedes pues cuando la hagan su desarrollo la llaman como corresponde. Y es TF. MATLAB tiene esa función y TF ya sabe que es hacer la función de transferencia, que lo hace entre el numerador y el denominador, y acá en la parte inferior ya nos muestra cómo queda. Y nos dice que es una función de transferencia en tiempo continuo. El hecho de que me diga que es en tiempo continuo no significa que no esté trabajando en la frecuencia, sino que si ustedes vieron en señales y sistemas, tenemos sistemas continuos y sistemas discretos. Entonces acá seguimos trabajando con continuos, ¿listo? Ya ustedes cuando vean digital, control digital, ahí van a trabajar con sistemas discretos. Qué pena, profe. ¿No hay posibilidad de que en el denominador de la función de transferencia tengamos algún número o algo restando? Sí, claro, hay posibilidades. Y en MATLAB, ¿cómo haríamos esa diferenciación, digamos? Digamos que verá menos 203S. Simplemente yo acá le ponía menos 203. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, listo. Entonces ya esta es la manera como hallo mi función de transferencia, o la pongo ahí en MATLAB. Y esta función roots del denominador es la forma de determinar el polo. Él sabe que son las raíces, roots, raíces, ¿de dónde? De lo que tenemos en el denominador. Y ahí me arroja cuáles son los polos. ¿Tengo números imaginarios? Sí, porque son -3 y Sí, son negativos. Pero no me está dando la I. Entonces sí están dentro del término. Son reales. Estamos sí en el semiplano izquierdo porque estamos hablando de números negativos, pero estamos sobre el 0. Si ustedes se dan cuenta, mire acá la gráfica nos muestra en azul y en verde. ¿Eso qué significa? Que estamos sobre la línea. Podemos tomar cualquier valor que esté dentro del eje imaginario, pero en realidad las raíces están sobre el 0. En este ejercicio puntual no nos dieron números imaginarios, pero en los que ustedes tienen, por los valores que ustedes tienen, les van a dar números imaginarios. ¿Listo? Y esta función RLocus es la función que nos permite obtener esta gráfica. RLocus lo que hace es graficarnos las raíces ¿de qué? De la función de transferencia, que yo la llamé FT. Y él nos grafica esto que ustedes están viendo acá a la derecha. Eso lo genera MATLAB automáticamente con esa función RLocus. O sea que según eso tendríamos un sistema estable. Sí. Profe, pero no tenemos imaginarios. Y aquí en el tema de los polos, digamos que el -3.3068 nos daría a los polos, o esos dos menos, ¿a qué está equivaliendo? A polos, esos son polos. ¿Sí? Son los polos, digamos, del ejercicio como tal. Sí, señor. De que yo grafico, de esta función de transferencia. Correcto, ok. Profe, pero ahí nos da una función estable, o el sistema es estable, pero tampoco alcanza los valores que realmente debiera alcanzar el sistema, ¿verdad? Ya vamos Pues no. a ver la gráfica. Ok. Vale, tranquilo. Listo. Gracias, profe. Vale, a ti. Este es el otro punto. Entonces tenemos esta función PZMap, es el que nos permite graficar polos y ceros en el mapa cartesiano, en el plano cartesiano. Las X es la forma de representar los polos. Si tuviéramos algún cero, que no tenemos, simplemente nos salía por acá algún circulito, en vez de una X, un círculo. Es la única diferencia. Pero si se dan cuenta, nos marca el -3.3078 y el -0.4 algo, era que tenemos acá. Y al lado derecho tenemos lo que le estaba diciendo ahorita a Jason, que vamos a graficarla en función del step. Entonces simplemente le hacemos step y la función de transferencia, que vuelvo y les digo, la pueden llamar G, nuevamente es una maña que tengo que la llamo FT. Entonces step de la función de transferencia, y esta que tenemos acá es mi gráfica, que era lo que le estaba diciendo al compañero que me estaba hablando ahorita.
Correcto, y ahí sí se puede ver el punto 33, que es el 1/3 de Ajá. la El demostración. teorema de valor finito me dijo que íbamos hasta 1/3 o a 0.33 y es aproximadamente el punto que yo vendría a tener acá. Bueno, ya no tomé la imagen cuando le marqué acá el punto, pero si yo me hubiera puesto acá en MATLAB sobre este punto, ahí me hubiera dado 0.33, que de ahí no debe pasar. O sea, ese es el punto en el que se estabiliza. Pero miren después de cuánto tiempo, 80 segundos. Recordemos las gráficas que vimos por acá cuando analizamos el valor de delta. Si teníamos polos complejos, era cuando el sistema me llevaba a un punto superior, un punto inferior y estabilizaba. Que puede que se demore un poco, pero estabilizaba. Entre más se acerque a uno, estabiliza. Y mire lo que pasaba cuando teníamos un polo real repetido. Era cuando delta era igual a 1. El sistema es críticamente amortiguado. Y críticamente amortiguado era la gráfica acá que teníamos como en vino tinto, ya así como daltónica. Y mire lo que sucede. Nunca supera el valor, pero se estabiliza. Entonces, el sistema es estable, como el que tenemos acá en la gráfica. El sistema es estable, pero nunca superamos el valor. Si nosotros miramos, por ejemplo, el del sistema masa resorte amortiguador, ese nos puede cambiar el comportamiento. Nos puede dar un valor máximo, un valor mínimo, y ahí sí se empieza a estabilizar. Algunos de los sistemas que ustedes graficaron, cuando hicieron el diagrama de bloques, se dieron cuenta que empezaba como a oscilar y había un punto donde como que se estabilizaba. Eso es lo que estábamos analizando acá. Cuando es críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado. Es que eso se podría ver como el efecto cuando, hablando pues, de un amortiguador, que se acciona su coeficiente de amortiguamiento, Ajá. él empieza pues ahí mientras estabiliza, ese tiempo es lo que se ve ahí como en ese zigzag de la Esa gráfica, oscilación, ¿no? Ajá, exacto. Y por eso es que se llaman amortiguado, porque él mientras que alcanza su punto de equilibrio, empieza a oscilar y ya se estabiliza. Por eso es que se llama el delta, coeficiente de amortiguamiento. En el punto en el que él empieza a generar una oscilación que permita que el sistema alcance su punto de equilibrio. ¿Preguntas? Profe, qué pena, voy a insistir en una preguntita que le hice ahora, sino que mirando bien no me quedó un poco claro. Si yo ya tengo, digamos, hablando de un sistema eléctrico, yo ya tengo todo en términos de voltaje en el capacitor igualado a V source, pero en derivadas. ¿Puedo pasar directamente esta ecuación a Laplace o tengo que hacerlo como usted lo hizo? No, es que si te das cuenta, yo tenía dos ecuaciones en derivada. Sí, claro, pero usted la tiene con IL y yo ya tengo todo en términos de BC. Ah, ok, igual pasas a Laplace y ya cuando pases a Laplace entonces dejas a un lado las derivadas, los términos del voltaje del condensador, al otro lado el de la igualdad. El de la entrada, el de la alimentación. Sí, es que precisamente yo en la actividad 2, en la tarea 2, pues ya no le sé si hiciste esa parte de despejar y él. Sí, digamos que yo llegué a una ecuación homogénea. O sea, yo obtuve todo en términos de BC a un lado y B source al otro lado de la igualdad. Sí, claro, es válido. Debes llegar al mismo punto. Lo que pasa es que, porque ese reemplazo o ese despeje lo hacemos es acá para no estar con las derivadas. O sea, siempre se enreda un poco al hacer las operaciones con las derivadas. Pero nada, si tú ya tienes esa equivalencia, de hecho tienes que llegar al mismo punto. Lo que yo les decía, yo despejé la ecuación 2 y reemplacé en la ecuación 1. Yo pude haber hecho al contrario, despejar en la ecuación 1 y voy y reemplazo en la 2 y debo llegar al mismo punto. Entonces el desarrollo como tú lo tienes, que si ya tienes en las ecuaciones diferenciales, ya la tienes en los términos de las dos variables que nos interesan, tienes que llegar al mismo punto también. Ah, ok, perfecto. Sí, esa era como la duda que tenía. No importa qué orden tomes, debes llegar al mismo punto. Desde que el procedimiento matemático esté correcto, debes llegar al mismo punto.
Ok, profe, gracias. Y lo otro es pues que el comportamiento de acá tiene que ser el mismo comportamiento que ustedes obtuvieron en el diagrama de bloques. Porque estamos partiendo de las mismas ecuaciones que graficamos en el diagrama de bloques. Entonces no puedo decir que me dio un comportamiento diferente si estoy partiendo de las mismas ecuaciones. Si se dieron cuenta, yo no las cambio. Pues en este caso eran las que yo estaba utilizando desde el CIPAS, pero son las mismas que tenemos acá en el sistema. Entonces, de lo que hicimos acá a lo que nos está pidiendo la guía, nos hace falta 3 cosas. Primera, el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz para determinar el valor de los polos para demostrar que son estos 2 valores que tenemos acá. Segundo, acá obtenemos el teorema valor finito, ¿cierto? Me hace falta el transitorio. Y les adelanto, el transitorio lo hallamos con, se me perdió, esta ecuación que tenemos acá. Esta es la forma de hallar el transitorio. Entonces ya en esta semana, yo creo que mañana es miércoles, sí, yo creo que es mañana. Entre mañana y el jueves, no, el jueves, porque mañana tengo una reunión toda la mañana. El jueves les estaré pasando un video de cómo hacemos este procedimiento para hallar el transitorio. Y 3, graficar acá lo hicimos con el step, nos quedaría pendiente en el Simulink, pero en el Simulink el procedimiento pues es el mismo, solamente que acá traemos es el bloque de la función de transferencia y nos ahorramos el diagrama de bloques, ya todo lo hacemos en un solo bloquecito, pero el resto es el mismo. Entonces esas 3 ya nos quedan para que empecemos a desarrollarlas nosotros y pues obviamente con los ejercicios que tenemos. De las ecuaciones que hallamos, el ejercicio A tiene 2 entradas. Fuerza 1 y fuerza 2. Vamos a trabajar con fuerza 1 como entrada. Entonces, fuerza 2 le pueden dar un valor constante. Entre 1 y 10, el que el estudiante decida. A fuerza 1 sí la vamos a llamar fuerza 1 porque va a ser la entrada. En el ejercicio B tenemos H1 y tenemos H2. Ah, mentiras. En el ejercicio A tenemos 2 entradas y 2 salidas, ¿no? Tenemos X1 y X2. Entonces, los ejercicios pares, los grupos colaborativos pares, tienen la fuerza 1, la que usted es la entrada, la fuerza 2, la que el estudiante escoja entre 0 y 10. X1 es la variable que van a despejar y X2 va a ser la salida. Yo les envío mañana ese reemplazo con la grabación. Y los grupos que son impares funcionan al contrario. F1 es constante, F2 es entrada. X1 es salida, X2 es la variable que van a despejar. Pues yo eso se los comparto mañana con la grabación y estas diapositivas. ¿Listo? Sí, Igual, Lo señor. que iba a mencionar con respecto a B. Ah, que no, en B sí tenemos la salida es H2. En esa entrada es Q-in y salida pues Q2 out que depende de H2. Entonces ahí no tenemos problema. Sí. Era en Ok, el sí. ejercicio A, me estaba enredando yo misma. En el ejercicio C y D, pues es como hicimos acá. Entonces tenemos voltaje en el condensador y tenemos IL y la salida es voltaje del condensador en ambos ejercicios. Entonces el mismo procedimiento que hicimos acá. Y en el ejercicio E ya tiene la ecuación en derivadas en términos de teta y la entrada que es el torque. Entonces ese ya simplemente es aplicarle Laplace. Ese no tiene inconveniente. Mañana pues les envío la grabación, el enlace de la grabación, les comparto las diapositivas para que empiecen a hacer el desarrollo. Tenemos IPAs, tenemos, así como en la actividad anterior, vamos a tener 2 IPAs. El primer CIPAS, la otra semana, Semana Santa. El primer CIPAS lo tendríamos el lunes 5 de marzo, a esta hora. O sea, ese CIPAS es de la parte matemática. Y el segundo CIPAS, que sería de... Disculpe, el lunes 5 a las 7 de la noche. Sí, señor.
Y el segundo CIPAS, que ya sería de esta parte de MATLAB, sería, esta actividad cierra el 11, ¿cierto? Según la guía, Sí, cierra el señora. 11 de abril. Qué pena. Señora, el 11. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Dijo 5 de marzo, es 5 de abril, 5 tal de vez. abril. Sí, Juan. Gracias. 5 de Sí. abril. Ya me estaba volviendo en el tiempo. El 5 de abril, sí, señor. Y el 7 de abril tendríamos el CIPAS de Simulink a las 7 de la noche. O sea, esa semana tenemos lunes CIPAS de la parte matemática y el miércoles 7 tendríamos el CIPAS de manejo de MATLAB, la segunda sesión de ambos CIPAS. ¿Listo? El enlace es este mismo, es el enlace que estamos utilizando para el curso. Igual, pues la invitación a que empiecen a hacer los desarrollos de los ejercicios, que empiecen a hacer sus aportes y pues cualquier duda que vaya surgiendo, pues ustedes ya saben los medios de acompañamiento que tenemos establecidos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Una preguntita. Señor. Profe, muchas gracias. Muy amable. Una preguntita. Profesora, muy amable. Preguntita. Sergio, dime. Doctora, lo que pasa es que yo pertenezco al grupo 66 y nosotros estamos con el instructor Gerardo de Jesús Becerra. Batería. ¿Sí? Pero nosotros, yo tengo más comunicación con usted. Por favor, los que tienen micrófono abierto. Gracias. Dime, Sergio. Profe, nosotros tenemos más comunicación con usted que con el mismo instructor. Y yo, por ejemplo, que me he estado comunicando con usted, usted me dice sí o no en las respuestas. Y no es más. Y ahí queda uno corchado. Y uno va a la plataforma. Yo no sé si es que ando solo en esa plataforma, pero no, eso no colocamos nada, ni el instructor coloca nada. Y dejan ni los CIPAS con usted. Y con una comunicación algo con él perdida. Y uno va a la UNAD aquí en Neiva y no atienden. Bueno, en ese caso, es que si quieren este sábado 27, este sábado voy a estar de 9 a 12 en Skype para aclararles dudas y los desarrollos que vayan a empezar ahorita. Entonces este sábado estoy de 9 a 12 disponible para colaborar. Profe, buenas noches, una consulta. Señora, buenas noches. Profe, es que no nos han calificado y soy del grupo 22. Bueno, la retroalimentación está hasta mañana, ¿no? Yo ya le solicité a mis compañeros que me colaboraran con el tema y faltan 2 docentes por calificar. Entonces espero que mañana ya estemos al día con las calificaciones para tenerles todo listo. El miércoles, por favor, quienes el miércoles no tengan aún calificación, para que por favor me comuniquen, ya sea por el Skype o por el correo, para estar pendiente de ese tema. ¿Listo? Bueno, gracias, sí, señora, Paula. gracias. Tutora, buenas noches. Mañana miércoles. No, mañana cierra la retroalimentación, entonces me avisan el jueves si no les han calificado. Tutora, buenas noches. Hola, Angélica, buenas noches. Tutora, una cuestión. Sé que es el trabajo colaborativo, se debe entregar colaborativamente, pero cada cual trabaja individualmente, ¿sí? ¿Por qué se baja la nota? Sí, participé en el foro, entregué mis trabajos y entregué el trabajo colaborativo y no tengo culpa de que los demás compañeros no suban los enlaces de los videos ni la información que necesitan subir. ¿Te bajaron calificación? ¿De qué grupo, Angélica? Y lo otro es que el tutor nunca se aparece ni nada. Angélica, me haces un favor, me escribes por el Skype o por el correo interno del curso indicándome qué grupo colaborativo y el nombre del docente y mañana verifico el tema. Bueno, gracias, tutora. Gracias, Angélica. Profe, una consulta aparte, disculpe, sobre eso de las entregas en grupo. Por lo menos, si de mi grupo todos participamos a tiempo, se puede decir, y el último día, sobre las 7 de la noche, entró el único chico que nunca participó y cogió nuestro archivo, lo puso a la manera de él porque ya se había hecho un consolidado y se suponía que otro compañero iba a hacer la entrega.
y cogió el archivo, hizo el compilado como él quiso y lo entregó. ¿Eso se puede? No, en ese caso tendría que haber informado o reportado que lo entregaba solo. Tenía que haberlo entregado solo. Te doy un consejo, por lo menos en el foro, pues yo normalmente, a mí me ha pasado mucho eso, y no es en esta materia, en muchas. En casos dados, no participan en el foro compañeros ni nada de eso. Entonces, lo que hago es que le tomo el pantallazo de, del compilado del trabajo de quien lo realizó y lo adjunto en el trabajo. ¿Sí entiendes? Sí, pero mira que en mi caso, en su momento, listo, le envié un correo enseguida, niño, bajen la voz, le envié un correo enseguida al docente, pero ya él había enviado eso y se suponía que ya nuestro compañero, el que ya estaba asignado con ese rol, ya había hecho la entrega, entonces él se tomó esa atribución, pero la otra es que pues nuestro docente tampoco, nuestro tutor tampoco aparece. Entonces, pues no sé, ojalá tome en cuenta el mensaje. Compañera, buenas noches. Buenas noches. En este caso, también le recomiendo, no sé si lo puedan hacer, que cuando hay algún compañero, si ya tienen los números telefónicos, ya lo que es el informe final, lo trabajen por un interno. ¿Sí me hago entender? Eso con el fin de que ya no el compañero que a última hora no ha aportado no tenga acceso a toda la información de ustedes. Pues así yo he trabajado con algunos compañeros y les ha parecido bien y así lo hemos hecho. No sé si te parezca bien. Pues sí, igual ya también habíamos hablado es que ya nos habíamos puesto de acuerdo también por WhatsApp con los que sí íbamos a entregar, pero eso fue a último minuto y pues no me pareció, entonces por eso preguntaba. Y tutora, sí sería bueno que los profesores participaran porque nos dejan ahí y parece que no estuvieran. Sí, señora, yo he estado revisando ese tema y pues yo les he comentado a ellos la importancia, pues voy a ver cómo garantizo una mejor acompañamiento de parte de ellos en esta actividad. Sin embargo, lo que les reitero, el día sábado voy a estar toda la mañana de 9 a 12 acá en el Skype disponible para aclarar dudas que vayan surgiendo de los desarrollos que van avanzando ustedes. ¿Listo? Adriana, buenas Sí, noches. Yo buenas noches. en el grupo mío, grupo 74, hice una participación porque yo fui de los que, digamos, adelanté una parte del trabajo que no nos pedían en la actividad pasada, ¿cierto? Entonces yo pregunté ahí, hace más de una semana participé en el foro y al día de hoy no he tenido respuesta. Entonces aquí voy porque me metí al Sky y ya me di cuenta que me hacía falta, pero vea que llevaba una semana con una participación y no había tenido respuesta de parte suya. Estaba Sí, con la duda que en me hacía falta. la semana anterior no estuve retroalimentando foros porque pues estaba por un lado con las calificaciones, le di prioridad a las calificaciones. Yo finalicé calificaciones el sábado porque tenía que entregar unos informes de los que me están solicitando desde Canatura. Entonces, ya mañana estoy de nuevo revisando foros, sin embargo, estoy por ahí atendiendo algunas solicitudes que me hicieron por Skype. Pero ya mañana me pongo al día con Sí, porque yo no puedo estar, pues, o sea, yo de pronto no puedo estar tan pendiente del Skype porque pues en el día estoy laborando normalmente. Me di cuenta de esta actividad por el Skype, pues que me está llegando al teléfono todos los comentarios de las personas que están en el Skype, en el grupo de Skype. Y ahí mismo llegué 7 en punto, 7:05 me estaba conectando, no he comido siquiera, o sea, llegué de la oficina a esta actividad directamente. Sí, Entonces sí tenía la duda porque como fui de los que digamos y puse algo que no nos solicitaban en la actividad, entonces creo que tengo cierta parte adelantada y sí me gustaría una guía dónde empiezo o si pues, o sea, dónde empiezo y continúo la actividad para esta etapa 3. Porque, sí, señor, pues, mañana ya cuando mañana les comparta grabación y la información, las diapositivas, ya les retroalimento foros con los grupos que están conmigo. Bueno, Ángela, muchas gracias. Bueno, Adriana, muchas gracias. Bueno, Juan, con gusto. Ingeniera, muchísimas gracias. Bueno, Muchas sí, gracias, señor. profe. Profe, se cuidan, chao. Profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz noche. Listo, profe, Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Hasta luego.